Buenos días, a las 7:43 de la mañana vamos a conversar con la doctora Virginia Bafío. Ella es la presidenta de eSalud. Buenos días, doctora. Hola, Beto, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por haber venido. Está usted relativamente nueva en el cargo y entiendo que es una primera entrevista que nos va a permitir saber en qué estado ha encontrado una institución siempre tan difícil como eSalud. Sí. Ayer estuvimos aquí presentando una preocupación que nos fue transmitida por los propios médicos del programa de PADOMI, el programa de asistencia domiciliaria, que es un programa que ciertamente representa una salvación para muchas familias que tienen un anciano en casa. ¿Cuánto hay de cierto en esta posibilidad, si no es ya un hecho? ¿De dónde sale esta alarmante idea de que podría reducirse o suspenderse el PADOMI? Agradezco esta preocupación y la posibilidad de estar aquí para dar una garantía personal que esto no va a suceder. Es imposible que ello ocurra desde el primer día de mi gestión señalé con claridad y ratifico que uno de los grupos objetivos más importantes de la gestión serán los adultos mayores y las personas con discapacidad. Nosotros siempre hemos dicho que las personas en mayor situación de vulnerabilidad serían el objeto de nuestra mayor atención. Así es que descarto definitivamente. Esta semana, por ejemplo, que pasó el miércoles, estuvimos entregando 12 unidades móviles, que es fruto de una gestión, es verdad, anterior, de hace poco, pero sin embargo en esa ceremonia señalamos y anunciamos un hecho muy importante que yo quisiera que también tú recogieras, Beto. Hemos decidido mejorar la atención a las personas que se encuentran postradas en domicilio, llevándole los medicamentos hasta sus casas. En este momento, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el médico deja la receta y un familiar tiene que ir a la farmacia de la Avenida Arenales para recoger los medicamentos. Solo el 25% de todas las personas acuden el primer día e inclusive hay tanto como 30% que van recién a partir del cuarto día. Entonces se va mermando la cantidad de medicinas que ellos recogen, porque por cada día de demora el sistema les va restando la cantidad de medicamentos. Hemos decidido que a partir de la primera semana de abril vamos a estar ya llegando a los domicilios con los medicamentos. ¿Cuál es la cobertura que tiene el PADOMI a nivel nacional? Bueno, en realidad estamos en Lima Metropolitana, sí, hasta Callao, Chosica, Pucusana y Ancón en el norte, ¿no? Es importante que esto se expanda y por eso debemos fortalecerlo. Estamos dotando de más recursos a PADOMI. El tema que conversaba, la entrega de medicamentos nos va a costar más de 1 millón de soles anuales. Estamos dispuestos a hacer este y más esfuerzos en favor de nuestros adultos mayores. ¿Cuál es el estado en que ha encontrado el seguro, ya que venía de una larga huelga? La gente que ha tenido que hacer uso de los servicios de emergencia se ha quejado de condiciones tremendas al interior de estos servicios, pacientes que entraban y nunca conseguían cama y se quedaban semanas en las camillas, en los pasillos esperando atención. ¿Cuál sería su diagnóstico a las pocas semanas de haber asumido el cargo? Tan pronto como el primer día, para nosotros era clarísimo que serían 3 las líneas de acción que deberíamos trabajar. En primer lugar, el desabastecimiento de medicamentos. Es hasta ahora un clamor de muchos asegurados que requerimos poner mucha más atención a un adecuado abastecimiento de medicamentos. Y así lo hemos hecho, hemos salido a hacer compras de emergencia, estamos en la compra corporativa del Ministerio de Salud también, nuestras propias compras ya se inician, compras a gran escala. El segundo tema era precisamente el diferimiento de citas quirúrgicas. Hemos encontrado pacientes que están en espera 6 meses, 8 meses, 1 año. Por eso hemos respondido ya con el Plan Confianza. Lo hemos lanzado la semana que pasó, el lunes de la semana pasada. El Plan Confianza significa más operaciones, menos espera.
En otras palabras, vamos a cortar el tiempo de espera quirúrgica. Si ahora el promedio es de 6 meses de espera, en adelante nos hemos fijado 45 días como máximo para diciembre de este año. Nuestra meta es que el próximo año esto lo podamos bajar a 30 días de espera. Como máximo, nos hemos preparado, estamos empadronando a nuestros asegurados. Aprovecho de tu programa, Beto, para hacer una invocación a todos aquellos asegurados y aseguradas que tengan una programación en espera, para que se acerquen a cada una de las 8 agencias de seguros que tenemos, según puedo señalar, en Jesús María, San Isidro, en Los Conos, en Comas, en San Martín de Porres, en San Miguel, en Salamanca, para poder inscribirse. A partir de la primera semana de febrero empezarán las cirugías de este plan Confianza. Y en tercer lugar tenemos también el diferimiento de las citas médicas, de los procedimientos. Así es que este es parte de este plan de recuperación de la confianza para nuestros asegurados. Ahora, ciertamente esta reducción en el periodo de espera implica muy probablemente o contratación de más personal o algún tipo de estrategia interna. ¿Cómo se va a lograr? Sí, definitivamente estamos trabajando en ello. ¿Por qué es que se ha producido esta lista de espera? Porque la capacidad resolutiva, la capacidad operativa de nuestros establecimientos se ha visto mermada al tener algunos equipos fuera de uso, al faltar algunos materiales y equipos médicos. Entonces ya estamos iniciando y hemos iniciado los correctivos correspondientes, y además de eso estamos iniciando un programa que se llama diagnóstico resuelto o daño resuelto. ¿Esto qué significa? Que todo el equipo de salud que voluntariamente se inscriba también en este programa trabajará en horas de la tarde y de la noche para hacer un extra, digamos, un número extra de operaciones quirúrgicas. En el pasado se ha probado ya este sistema, se suspendió por algunas circunstancias que no tenían que ver con resultados quirúrgicos, sino un tema administrativo. Hemos ya estudiado la situación, ajustado todo lo que tenía que ajustar y vamos a salir con este método de daño resuelto. Es importante señalar que los médicos y los profesionales de la salud participan porque ven también sus ingresos económicos incrementados. Entonces todos ganamos, los asegurados, el personal, nuestros colaboradores. Es un magnífico ejemplo de cómo se puede seguir innovando. Ahora, de los usuarios del Seguro Social, podríamos hablar de cuáles son los sectores que tienen más necesidad. ¿Cuáles diría que son las personas que son prioridad dentro de esta reorganización que está usted intentando? Por ejemplo, los pacientes de TBC son un grupo ciertamente bastante necesitado. ¿Hay un orden de prioridades de acuerdo a la afección, de acuerdo al grupo de edades? Bueno, en realidad comprenderás, Beto, que necesitamos trabajar en paralelo varias líneas para no hacer que la espera de determinados grupos sea muy larga e inequitativa. Nuestra gestión se caracteriza por un enfoque de derechos. Por eso es que para diciembre salimos con la campaña que denominamos Rompe tu burbuja. Fue una campaña muy importante para dar énfasis a este enfoque de derechos y de no a la discriminación. Esto es un ejemplo para señalar que estamos trabajando por todas las poblaciones vulnerables, niños y adolescentes. Hemos tenido un logro muy importante recientemente, Beto. Nos planteamos el diseño del nuevo hospital de niños y adolescentes, porque el servicio de pediatría del Rebagliati tiene 150 camas, está en un ambiente absolutamente inapropiado, y entonces, ¿qué cosa hemos conseguido? Que el Ministerio de Economía y Finanzas nos ayude otorgándonos la posibilidad de nosotros mismos como entidad administradora poder dar la viabilidad al perfil de inversión pública. Eso nos va a ahorrar un tiempo inmenso. Entonces, en breve estamos ya empezando el desarrollo del perfil de inversión pública para el Hospital de Niños y Adolescentes. El otro tema tiene que ver con la población adulta mayor y las personas con discapacidad.
Estamos trabajando por aquellas personas postradas en los hospitales que tienen largas estancias y para ello necesitamos una oferta de mayor cantidad de camas. ¿Cómo resolvemos eso cuando no tenemos cómo construir rápidamente a través de terceros? Tenemos conversaciones avanzadas, por ejemplo, con el Hospital Militar Central. Ellos tienen varios pabellones y estamos por contratar camas de larga estancia en ese hospital. Lo propio lo hemos hecho en el Hogar Clínica San Juan de Dios. Hemos conversado también con la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Ellos tienen en Canevaro 300 camas disponibles y nos encantaría tener ahí un hospital geriátrico, como ya tenemos uno en Ate Vitarte, San Isidro Labrador. Y sobre las personas con discapacidad está dentro de nuestros planes un programa importante, el de salud accesible y seguro. Para todos ellos, toda nuestra infraestructura la debemos adaptar a las normas que permiten la mayor accesibilidad a las personas discapacitadas. Cuando hablamos del Hospital de Niños nos referimos al de San Borja, al que generó tanta polémica cuando comenzó la construcción. No, el Hospital de San Borja es del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el Hospital Nosotros del Niño hablamos de la construcción de un proyecto hospital. que no es un existe proyecto, todavía. no, que está empezando, que ya existe en nuestro plan de trabajo, que ya tiene digamos, la aprobación de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, muy importante el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ya hemos empezado con la fase preliminar del desarrollo del perfil. Lo mejor, tenemos el terreno en el campus donde está el Hospital Rebagliati, en la esquina de Salaberry y Coronel Segarra. Allí estará nuestro Hospital de Niños y Adolescentes de Salud. ¿Y está programado para cuándo? En 3 años como máximo. Mientras tanto, estamos buscando también alternativas para brindar una mejor calidad de atención a nuestros niños y adolescentes. Otro tema importante que también nos llamó la atención es la cantidad de personas que vienen de provincias, que se quedan día y noche junto a sus niños. Tenemos un proyecto para abrir una estancia familiar muy cerquita de acá, en la calle La Begoya, vecinitos. Hay una casona inmensa de 2000 metros cuadrados que servirá para albergar a 60 padres de familia, de provincias, y estamos a un paso del Hospital Rebagliati. Así es que todo eso da idea de la preocupación que tenemos por el bienestar de nuestros asegurados y aseguradas, Beto. Ahora, de hecho, los que vivimos en Lima estamos en cierta ventaja, no, en bastante ventaja, porque muchos de los programas solamente funcionan en Lima, ¿verdad? Sí, y justamente hay otro tema que tú traes a colación dentro de las prioridades. Por ejemplo, el Plan Esperanza, que es un plan ambicioso de lucha contra el cáncer. También en salud se asocia al Plan Nacional Esperanza y este año hemos programado una cantidad muy importante de recursos para comprar 9 aceleradores lineales, 6 equipos de cobaltoterapia para poder hacer la distribución en las regiones como Arequipa, Cusco, Junín, Loreto, etcétera, en el norte también, porque en este momento de salud solo tiene 4 equipos, 4 aceleradores lineales. Vamos a comprar 9, Beto. Entonces, también las personas con cáncer están dentro de nuestros planes de mejora. Ahora, estaba revisando algunas cifras y el Perú tiene el triste honor de ser el número 2 en incidencia de TBC, después de Haití, nada menos. ¿Hay alguna estrategia sanitaria nacional que se coordine con el Ministerio para reducir estos índices que son ciertamente deprimentes? Sí, nosotros como país estamos en el segundo lugar en la región de las Américas. En algún momento nos encontramos dentro de los 22 países a nivel mundial. Salimos claro, ya es de una los... contradicción tremenda de que el país que tiene más crecimiento y se jacte de que su economía está como cañón, ¿no? Está puesto 2 en tuberculosis. Desde luego. Yo he trabajado 8 años en el tema de tuberculosis, Beto, y estoy absolutamente sensibilizada en la materia. Por eso que lo primero que hice al llegar a salud fue indagar cómo está la respuesta de la seguridad social frente a este tema. ¿Y qué cosa encontré? Un comité desactivado,
con una médica trabajando a tiempo parcial. Entonces, inmediatamente lo que hemos hecho es reactivar el comité. Hemos aprobado ya la nueva norma técnica de atención para los asegurados, que conversa perfectamente con la norma técnica del MINSA. Nos estamos preocupando para que no falten los medicamentos y sobre todo para que en eSalud atendamos a nuestros asegurados como en el MINSA, es decir, usando la estrategia del tratamiento directamente observado, porque no hay forma de curar a un paciente si no garantizamos que todos los días el paciente tome sus medicamentos. La tasa de abandonos, Beto, es muy alta y esa es una de las razones por las cuales no podemos cortar este círculo vicioso de más transmisión de la tuberculosis. Entonces, si nosotros logramos tasas altas de curación de la enfermedad, vamos a cortar este círculo de transmisión. En el pasado hemos visto que Perú logró tasas importantes en la TB sensible, pero sin embargo en materia de TB multidrogo resistente las tasas de abandono son altísimas. En el Ministerio de Salud 17%, o sea, de cada 100 personas en tratamiento para TB multidrogo resistente, 17 descontinúan el tratamiento y ellas involuntariamente seguro se convierten en ese factor de transmisión de la epidemia. Ahora, el presidente de la República hizo una oferta que cuando lo anunció en el mensaje presidencial sonaba sumamente difícil de cumplir. Atención para los pacientes de cáncer, que de hecho quienes hemos ido a neoplásicas alguna vez sabemos el vía crucis que es tener un paciente con cáncer en casa. ¿Cuán posible, cuán viable ha sido este anuncio de que los pacientes con cáncer van a tener un tratamiento garantizado del Estado? Es totalmente viable, Beto. ¿Por qué? Porque en el país tenemos ya un conocimiento sobre el manejo del cáncer muy importante. De hecho, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas empezó hace años un proceso de descentralización. Ahora existen institutos regionales de neoplásicas en Arequipa, en Trujillo, y la idea es que a través de estos polos de desarrollo se irradie la atención tanto recuperativa como los programas preventivos promocionales. La clave del éxito va a ser que podamos darle tanta importancia a la recuperación como a los aspectos preventivos promocionales. Y esto es algo que se está aplicando muy bien tanto en el MINSA como en eSalud. Nosotros este año en nuestro presupuesto estamos incorporando recursos suficientes, por ejemplo, para la adquisición de mamógrafos para hacer despistaje de cáncer de mama. Queremos a través del laboratorio hacer despistaje de marcadores tumorales en mayor escala y también el adquirir unidades móviles para desplazarnos a periferia y a las regiones donde no hay oferta fija. Entonces, de todas maneras se puede. Hay los recursos, hay la voluntad política y hay el conocimiento técnico-científico. Todos los ingredientes están dados para el éxito. De hecho, uno de los sectores que con mayor frecuencia vemos en medios de comunicación también reclamando son los pacientes seropositivos. ¿Qué tiene programado eSalud para este sector que en muchas oportunidades se deja de lado y a pesar de que el Perú es un país donde sí se les da medicación, esta no es constante, no es regular y por supuesto esto puede poner en serio riesgo la salud de estas personas? Bueno, yo debo decir que Salud, cuando IPS fue la primera entidad después de las Fuerzas Armadas en brindar el tratamiento garantizado para personas con VIH. Esto lo hicimos en el 97. Han transcurrido muchos años, existen muchas personas de esa época en tratamiento, porque esta es una enfermedad crónica en realidad, ¿no? Ha variado mucho el pronóstico de las personas con VIH, de tal manera que ahora
las vemos, pero ya no las vemos en los hospitales mayormente, las vemos en su contexto laboral como debe de ser, porque son personas que llevan solamente una enfermedad, una infección crónica bajo control. Nuestro compromiso con las personas con VIH tiene que ver con un suministro adecuado de medicamentos acorde a sus necesidades terapéuticas y un trato digno y con respeto. Así es que estamos trabajando fuertemente en eso, Beto. ¿Tenemos alguna información de cifras? ¿Cuál es el universo de personas seropositivas que se atiende? Bueno, las cifras son a nivel nacional. En el salud tenemos mucho menos pacientes que en el MINSA, algunos miles de personas con VIH. Sin embargo, todas ellas, como digo, se encuentran tratadas por médicos infectólogos de muy buena capacidad y con acceso a medicamentos incluso de rescate, porque eso es importante señalar. Cuando empiezan las personas tienen acceso a tratamientos de primera línea, sencillos, poco costosos, pero conforme pasan los años necesitamos ir ajustando la medicación al nivel de resistencia que el virus pueda ir creando. Por eso es importante monitorear el nivel de resistencia que los virus adquieren para poder dar una respuesta terapéutica adecuada. Dentro de esta reorganización se ha considerado que quizás una reducción en el tiempo de espera de los asegurados que quieren someterse a una cirugía tenga que ver con también una reducción en la burocracia. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, con el polémico asunto del personal CAS contratado y que en muchos entes del Estado está representando ya un problema? Bueno, este es un tema de manejo central, es decir, existe la posibilidad que el personal bajo modalidad CAS pueda migrar dentro de esta reforma digamos, de los trabajadores del Estado a una posición mucho más estable. Pero estas son iniciativas, como reitero, que pasan pues por las políticas laborales. Entonces, mientras tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar adelante los procesos tal como manda la ley. Es decir, incorporación de personal CAS bajo concurso, un concurso estricto y con total respeto a la norma. Por ejemplo, ¿Te parece una buena estrategia esto del personal CAS? ¿No crea más problemas de los que soluciona? En realidad, si existe personal CAS es porque antes existían los famosos servicios no personales, que era un régimen bastante inequitativo. En ese régimen las personas no tenían casi ningún derecho, solamente a recibir un salario. En CAS, por ejemplo, existen ya derechos a vacaciones, a seguridad social, etcétera. Lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es seguir bajo este enfoque de derechos, otorgando lo que les corresponde. Por ejemplo, antes el personal profesional de la salud trabajaba 200 horas. Ahora ya han venido solicitando trabajar las 150 horas que corresponde. Nosotros hemos hecho esa reducción para que no haya distingos. Antes, por ejemplo, el personal CAS no tenía derecho a recibir alimentación. Imagínate, Beto, esa inequidad. Si habían dos personas de guardia, una enfermera CAS y una enfermera de planta, la enfermera CAS no podía ir al comedor a la cena, por ejemplo, en la guardia. Eso también ha terminado. Así es que estamos tratando de cumplir con la norma al máximo posible y sanear la institución. A mí me gusta esa palabra, el saneamiento de todo aquello que esté perturbado. Hemos tenido que hacer saneamiento, por ejemplo, de deudas a proveedores, deudas a nuestros propios trabajadores, deudas legales como las que he mencionado. ¿Y deudas causadas por negligencia, olvido, mala administración? Yo diría que es un mix de una serie de circunstancias. Lo que es importante para nosotros es que son situaciones que no se deben sostener en el tiempo, que deben terminar apenas se conoce, porque cuando uno conoce un problema y no lo resuelve, entonces ya es parte de ese problema.
¿no? Entonces todos nuestros gerentes tienen la instrucción en el sentido de apenas detectado una situación de esta naturaleza, resolverla. Por eso es que ahora podemos salir con el plan Confianza, porque ya el personal médico y profesional de la salud en general ha podido ser honrado en cuanto a estas expectativas que tenían de recibir las remuneraciones adeudadas, y ahora ya con confianza pueden regresar a seguir ayudándonos. Ahora, de hecho, las personas que conocemos su trabajo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pensamos que la elección de Virginia Bafigo en el cargo es acertada. Sin embargo, no va usted a poder hacer mucho si no se le destinan los presupuestos adecuados. ¿Cuán generoso está siendo el presupuesto con ustedes? Y en caso de que exista, ¿cuál es el déficit? La diferencia de salud con un ministerio, por ejemplo, es que nosotros somos una entidad pública que genera su propio presupuesto a través de las aportaciones de nuestros asegurados. Entonces, nuestro presupuesto tiene el límite que le marca justamente las aportaciones. ¿Tiene idea de cuál es el presupuesto? Sí, 7.300 millones de soles este año. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Porque el gobierno no aporta dinero conforme lo hace a los ministerios, pero sí hay formas en que nos podrían ayudar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el pago de las deudas, tanto de las deudas públicas sobre todo. Gobiernos regionales, gobiernos locales tienen adeudos con E-Salud. La empresa privada también tiene adeudos con E-Salud. De los casi 3.000 millones que tenemos como deuda, 2/3 partes provienen de la empresa privada y 1/3 parte del sector público. Entonces, allí tenemos dos salidas. Para el lado del sector público ya hemos venido conversando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para encontrar una norma, una salida legal que nos permite un recupero progresivo. Allí yo quisiera destacar la actuación del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía y Finanzas, que están muy atentos para seguir fortaleciendo la salud financiera de E-Salud. Eso es muy importante. Lo otro tiene que ver, por ejemplo, con otros aspectos que han ido mermando nuestra economía. Por ejemplo, el hecho que justamente el personal CAS, en cuanto no contribuya con la tasa de 9% sobre el monto total de los ingresos, sino sobre una base imponible máxima de 1.900 soles. Para cualquier otro puesto de trabajo, el empleador contribuye con 9% sobre el monto bruto. Sin embargo, en CAS no es sobre el total, sino sobre una base máxima de 1.900. Allí ya tenemos una merma. Estamos planteando una corrección sobre el particular. Tenemos el tema de las gratificaciones también. Desde el principio siempre se dijo que las contribuciones serían 14 al año, y sobre ese presupuesto se ha venido trabajando hasta el año 2009, que salió una ley que nos recortaba 2 gratificaciones, 2 aportes por gratificaciones al año. Eso ha tenido un costo de 700 millones de soles menos para nuestro presupuesto. Comprenderás que es una suma importantísima, por ejemplo, ¿cuánto gastamos nosotros en medicamentos, materiales médicos, equipamientos? 1.500 millones de soles al año. 700 es la mitad de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando se resta los 700 millones al año, se crea un impacto bien importante en la institución. Así es que tenemos la esperanza que nos ayude también el Congreso, porque aquí ya no es el Ejecutivo, es el Legislativo quien tiene la palabra. Así como aprovechó nuestras cámaras para convocar a los asegurados, quizás sería una buena idea que lo haga también con los deudores, ¿no? Porque si esas deudas comienzan a pagarse, ciertamente el trabajo de salud va a poder ser mucho más eficaz. Sí, y yo quisiera efectivamente hacer una invocación, y una invocación acompañada a un compromiso.
porque muchos de los deudores, yo quisiera ponerme en los zapatos de los deudores. Muchos tienen el argumento, tengo muchas deudas, priorizo mis deudas, no pago a aquella institución que no me da un buen servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es trabajar intensamente para revertir esa situación, para darle un buen servicio a nuestros asegurados que son sus empleados. De esta manera cualquier dinero que destinen para honrar la deuda será un dinero bien invertido. Bien, doctora Figo, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ti, Beto, un gusto inmenso. Para nosotros también. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Marisa Glave está aquí para hablar del tema de la revocación, que es el tema que tiene a todos hablando en las calles. Ya regresamos, es Abre los Ojos.